Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta clase asíncrona de la semana 11, en la cual tocaremos temas importantes de lo que significa la realidad nacional y diversidad cultural. Justamente en esta semana, que bajo las características en las cuales, debido a que tenemos un cronograma de tesis que tienen que defender, de proyectos de investigación que tienen que defender sus compañeros, hemos visto esta necesidad de grabar la clase de manera síncrona para que ustedes en sus hogares, en sus trabajos, en el momento en el cual ustedes puedan realizarlo, puedan entender este tema que nosotros lo hemos planteado en una planificación expuesta en el sílabo y que tiene que ver justamente con la diversidad étnica cultural en el Ecuador. Como introducción, ustedes la semana anterior habíamos tocado algunos temas de definición de cultura, habíamos tocado algunos temas de definición cómo la cultura y la diversidad atraviesan las instituciones de educación superior, y hoy vamos a analizar claramente cómo la diversidad étnica hace referencia a un número de pueblos, a un número de nacionalidades, a grupos étnicos que viven en una determinada región o país. Cada uno de ellos con sus propias tradiciones, cada uno de ellos con su diversidad de costumbres, cada uno de ellos con sus lenguas, cada uno de ellos con sus tradiciones, con su forma de alimentación, con su comida, y evidentemente cada uno de los pueblos de un país tiene esa característica de que con su alcance va a constituirse un complemento para comprender y conservar la diversidad biológica en cada una de estas regiones y territorios, ¿no? Esta conceptualización está planteada dentro de lo que significa la constitución de un instituto. En nuestro país existe o existía un Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, quien se encargaba justamente de que, como esa herencia ancestral que tiene nuestro país, ya de manera conceptual, da cuenta de esa historia natural de la vida. Por ejemplo, de dónde venimos, quiénes somos, cómo abarcamos un conjunto de creaciones que distinguen a los demás pueblos y da identidad a una nación, por supuesto. Cómo estos valores espirituales, simbólicos, estéticos, tecnológicos y los bienes materiales que han aportado a la historia de una comunidad son alcances que, según este mismo Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, va a denominar como patrimonio cultural. Entonces, esta diversidad étnica, esta herencia ancestral, esta historia natural, esta historia viva, que dice quiénes somos, de dónde venimos, este conjunto de creaciones que nos distingue tanto en la parte simbólica, en la parte estética, en la parte tecnológica, en la cultura, los bienes materiales e inmateriales, constituyen el patrimonio cultural. Y de aquí es llamado, por supuesto, propiedad de la nación en nuestro país a partir de la conformación de este Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Entonces, si tocamos el tema del Ecuador, no solamente es decir, nuestro país tiene una rica historia cultural que, como lo hemos dicho, va a comprender tradiciones, culturas, leyendas, que evidentemente son un legado para nosotros, para el presente, y por supuesto lo que nosotros podamos sumar a ese gran legado que hemos recibido de nuestros ancestros va a permitir al futuro también tener esa posibilidad de concertar una riqueza cultural tradicional, una riqueza cultural que existe en nuestro pueblo, que es sólida con sus bases para un desarrollo de una identidad. Lamentablemente esta riqueza ha sido poco valorada, poco entendida, incluso creo yo subvalorada y desvalorizada por la población. Vean, queridas y queridos estudiantes, actualmente el Ecuador ha definido varias actividades importantes para recuperar y toda la riqueza cultural de nuestro país, y en esa intención se han impulsado, por ejemplo, prácticas, política pública, acciones concretas, la creación de institutos, es decir, organizaciones que se dedican a refortalecer y mantener el patrimonio de nuestro país a través de este Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. El mismo que tiene personería jurídica desde 1978 aproximadamente, que fue en su momento parte de la Casa de la Cultura ecuatoriana, a través de la posibilidad de que el presidente de la República pueda emitir un decreto ejecutivo, concretamente el 2600, y esto permitió que exista
un instituto que se dedique justamente a fortalecer claramente el patrimonio, la biodiversidad, la cuestión cultural en nuestro país y por supuesto la herencia recibida de los antepasados. Entonces, esta herencia que forma parte de la historia y hace únicos a los pueblos, este patrimonio cultural, que son todos los bienes muebles, los inmuebles, los inmateriales relacionados con la historia, con la cultura, que por su valor histórico, por su valor artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico también, documental, bibliográfico, científico, técnico, merecen una protección y una defensa especial. De manera que puedan ser disfrutados por los ciudadanos y transmitidos en las mejores condiciones a las futuras generaciones. Entonces existen dos tipos de patrimonio cultural. Por un lado tenemos el patrimonio cultural material o tangible, que lo habíamos tocado algo en semanas anteriores, y el patrimonio cultural inmaterial o intangible. ¿Cómo lo diferencia uno u otro? Bueno, el cultural material, como lo habíamos dicho, está representado por dos tipos, ¿no? El patrimonio cultural inmueble y el patrimonio cultural mueble. Cuando el primero hace referencia a todos los monumentos, a todas las ciudades históricas que hay en nuestro país, por supuesto, aquellas que fueron fundadas en la época de la fundación española de cada una de ellas, paisajes culturales, sitios sagrados. Hay también ruinas, ruinas de un periodo colonial, fortificaciones, yacimientos arqueológicos, templos y otros edificios de nuestro país prehispánico, aborigen. Hay edificios de la época republicana, así como creaciones elaboradas por artistas contemporáneos, reconocidos con premios nacionales o de ornato. En cambio, el patrimonio cultural mueble, como lo habíamos manifestado, son documentos, objetos de madera, cerámica, metal, piedra, también ciertos restos humanos, pinturas, esculturas, joyas, monedas, textiles, manuscritos, mapas, billetes, sellos, estampidas, vestidos, utensilios, todo lo que ustedes puedan imaginarse que entre dentro de este ámbito del patrimonio cultural material. Y estos tienen una procedencia de la época prehispánica, de la época colonial, todos estos bienes producidos por artistas contemporáneos, por artistas reconocidos en cada una de las épocas históricas de nuestro país, entran dentro de esta clasificación. El patrimonio cultural inmaterial, también lo habíamos tocado en clases anteriores, pero hoy lo estamos reforzando cuando tocamos la diversidad étnica y cultural en nuestro país, a partir de un patrimonio cultural inmaterial. Entonces acá están todos aquellos ámbitos en los cuales podemos reforzar y contar nuestras costumbres, nuestros usos, nuestras representaciones, aquellas expresiones, prácticas, conocimientos y todos los valores culturales y sociales que caracterizan a una comunidad. Están contenidos en él, por ejemplo, en este patrimonio, la música, el arte, también la medicina tradicional, por supuesto, las costumbres, las fiestas. Acá en Guaranda muy famosa la fiesta del Carnaval de Guaranda, en la Tacunga, por supuesto, nuestra Mama Negra, todo este conjunto de mitos, rituales, una gastronomía con comidas locales que atraviesan cada una de nuestras regiones. Este ámbito de la oralidad, es decir, cómo vamos trasladando nuestras tradiciones, nuestras leyendas, la forma de hablar muy distinta entre provincias y más aún muy distinta entre regiones. Vocabulario, por ejemplo, lenguas vivas que tienen esa particularidad de trasladarse también a una literatura, trasladarse también a una poesía, trasladarse a una música, y este patrimonio que se transmite de generación en generación es recreado constantemente por comunidades, es recreado por grupos en función del entorno en el cual vivimos, una interacción con la naturaleza, con la historia. Infundimos un sentimiento de identidad, un sentimiento de continuidad, contribuyendo así a promover el respeto a la diversidad cultural y a la creatividad humana. Entonces, este ámbito de la diversidad étnica y cultural en nuestro país se ve reflejado a través de también los grupos étnicos, a través de las lenguas nativas, a través de culturas precolombinas, a través de artesanías, a través de juegos y deportes tradicionales y ancestrales. Y ahí en cada uno de ellos podemos, por ejemplo, identificar a grupos étnicos. Y del último censo, cuando se consulta la población ecuatoriana, habla de que el 77,4% de la población de nuestro país se considera como mestiza. Entonces, aparte de esta población mestiza, van a reconocerse 13 nacionalidades indígenas, por ejemplo, en Esmeraldas, lo más importante, la
población chachi, en Santo Domingo la población de los pueblos y nacionalidades sáchilas, los Aguá, que están en la provincia de Carchi y Esmeraldas, los Siona Secoya están en Sucumbíos, está los de Pera en Esmeraldas, los Cofanes en Sucumbíos también, quichuas amazónicos los podemos encontrar en la misma provincia de Sucumbíos y Pastaza, los guaraníes en Sucumbíos, ahí también el pueblo de la nacionalidad zápara en Pastaza, los shuaras en Zamora Chinchipe, los achuar en Morona Santiago, Pastaza y Zamora Chinchipe, los igual que están en toda la Amazonía y por supuesto acá en la región andina nuestra, los quichuas andinos de la presencia también de pueblos afrodescendientes, afroecuatorianos y montunos, ¿no? Entonces, además de la existencia de entre 20 y 25 pueblos con identidades diferenciadas, conforme a sus tradiciones culturales, realidades geográficas, reivindicaciones sociales, etcétera, también existen sus lenguas nativas que están circunscritas justamente a cada una de las regiones y a cada una de estas etnias, ¿no? Por ejemplo, las que hemos mencionado, de las nacionalidades, existe la Ingae, de la etnia Cofán, el Paicoca, es perteneciente esta lengua nativa a los Siona y Secoya, están los Záparas, de su mismo nombre, etnia Zápara, que es Patrimonio Mundial declarada por la UNESCO en el año 2001, los Shuar Chicham, por ejemplo, de la etnia Shuar de la Amazonía, los Achuar Chicham de la etnia Shuar, están los Guaotedeo, etnia Guaurani, los Quichuas de la etnia Quichua del Oriente, Simingae de Cadwash y Xiwar Chicham de los Xiwar. Todas estas lenguas nativas tienen articulación, por supuesto, a la mayoría de pueblos y nacionalidades que habitan en la Amazonía. En la costa, en cambio, tenemos lenguas que son habladas, por ejemplo, por la etnia Aguá, el Aguapit, el Eperapede de la etnia Epera, Chapalá de la etnia Chachi, Safiquí de la etnia Sáchila y el Quichua, por ejemplo, que es aquella que habla la mayoría de la población quichua en la sierra ecuatoriana, en el Callejón Interandino, y según estimación, 3 millones de quichua hablantes existen en nuestro país, ¿no? Entonces, en este ámbito podemos decir que la cultura, la diversidad étnica que existe en nuestro país a partir de esa presencia diversa de pueblos y nacionalidades, permite también tener distintas lenguas que hablen cada una de ellas, ¿no? Entonces, en ese ámbito, por ejemplo, también podemos tocar, ya que estamos haciendo un análisis histórico de la diversidad étnica cultural, como las culturas precolombinas, es decir, que existían antes del periodo del descubrimiento de América y la conquista de los territorios aquí en América y sobre todo en lo que era el Reino de Quito, posteriormente llamado así. El Ecuador es poseedor de un riquísimo patrimonio cultural. Está identificándose desde lo más lejano y tiene que ver con orígenes mismos de lo que hoy se conoce como Ecuador. Por ejemplo, la cultura valdivia, la cultura tolita, manteño, huancavilca, la cultura chorrera, machalilla, en Carchi, la cultura capulí, dan a conocer a través de aproximadamente 200 sitios arqueológicos identificados de los miles de figuras y artefactos de cerámica, metales preciosos, piedras, espóndilos, huesos y tejidos. Como los antiguos pobladores experimentaron y desarrollaron sus técnicas de producción para satisfacer sus necesidades diarias, rituales y de cambio, ¿no? En suma, cuentan cómo se forjaron estos orígenes culturales de nuestros habitantes que hoy nos llamamos Ecuador, algunos de ellos reconocibles, por supuesto, fácilmente cuando se escuchan las lenguas indígenas, los cantos de la cosecha, los Hawái, los Yarabí, los sanjuanitos, y todo aquello que está inventariado dentro de esta diversidad étnica y cultural a partir de nuestro Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Hay un Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, que estos van haciendo toda una tarea de destaque de estas culturas, de una identidad al Ecuador, y es sí que en la actualidad se conservan, por ejemplo, centros ceremoniales de las culturas antiguas, especialmente en la región andina. Vamos a encontrar un parque arqueológico de Pumapungo, en la ciudad de Cuenca, por ejemplo, que era importante por esa parte administrativa y religiosa de Tomebamba, la ciudad inca, que entre 1460 y 1434 de esta era después de Cristo, cuando se dio la fundación,
el castillo de Ingapirca en Cañar, por ejemplo, construida por los incas entre 1460 y 1534 también, que es una imagen a la que existía en el Cusco sobre Hatun Cañar. Hay un asentamiento antiguo también en Cañari, el Parque Arqueológico Cochasquí en el Cantón Pedro Moncayo, un centro ceremonial y observatorio astronómico de la cultura Quitucara entre aproximadamente 950 1550 después de Cristo, justo en ese periodo en el cual se da la conquista española, empiezan a haber rupturas de cada uno de estos pueblos y nacionalidades. En Anegalito, en Tulipa, en la cultura Yumbo, entre 800 a 1660, un centro ceremonial y de observación astronómica. Acá en la provincia de Bolívar hay varios sitios arqueológicos que han ido entendiéndose de que la cultura y la diversidad étnica en nuestro país era muy importante. Acá en San Luis de Pambil se han encontrado vestigios de culturas con excavaciones e investigaciones que se están realizando. Entonces, este recurso muy importante que se va recogiendo de la cultura prehispánica, por ejemplo, es el Capañán, conocido como un camino principal andino o camino del Inca. Fue un sistema vial preincaico que fue adoptado e integrado por este pueblo aproximadamente en el siglo XVI a su red de caminos principales. Esto sirvió para crear una dinámica de integración administrativa, una dinámica de integración política y cultural en la región andina. Esta megaestructura refleja un largo proceso tecnológico lograda por la aplicación de la sabiduría de todos los grupos étnicos originarios que habitaron los territorios de lo que hoy constituye en Sudamérica, Argentina, al sur, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. En Ecuador existe un gran conjunto de evidencias arqueológicas asociadas y se extiende desde Rumichaca al norte hasta Amaluz en Loja, al sur del Ecuador. Y cuando vamos y vemos que las artesanías, por ejemplo, vinculadas a la elaboración de vestimenta y utilería para las diversas nacionalidades indígenas y también en el campo, población campesina de la Sierra, Costa y Oriente, vamos a ver que hay un conocimiento ancestral del uso de tintes naturales, de instrumentos de tejido, decoraciones y confección. Entonces, los principales productos como fajas, paños, ponchos, cobijas, hamacas, alforjas, sacos, chalinas, sombreros, las joyas, los instrumentos musicales fueron productos que se comercializan en mercados populares, en Otavalo, en Riobamba, en Cañar, en Saraguro, acá en la provincia de Bolívar. Son exportados también a otras latitudes, principalmente Europa y Estados Unidos. Otra artesanía muy reconocida y que es un rubro importante de exportación es el sombrero de paja toquilla, ¿no? Está sobrevalorado, subvalorado en nuestro país y más bien son reconocidos con otras marcas fuera del Ecuador. Se reconoce como el Panamá Hat, el sombrero de Panamá, cuando en realidad es un sombrero fabricado con esta paja tejida muy laboriosamente con nuestros artesanos, con las manos de nuestros artesanos, y es un producto que está siendo reconocido fuera del país y que es parte justamente de esa diversidad que nosotros tenemos. La joyería artesanal, la cerámica, el tallado en madera de balsa, tagua, máscaras y ceras dan cuenta de cómo la pintura artesanal, la hojalatería también, herrería, la lavandería, elaboración de instrumentos musicales, juegos pirotécnicos constituyen esa variedad de producción artesanal en nuestro país. Para satisfacer la demanda del diario vivir, de las fiestas y celebraciones del amplio calendario religioso y laico, ¿no? Si tocamos también esa parte importante de la diversidad étnica y cultural, habíamos dicho que los juegos y deportes tradicionales son aquellos que permiten realzar a partir de esa práctica de la recreación de nuestros pueblos ancestrales, ¿no? En las áreas rurales especialmente y principalmente sobresale el juego de la pelota nacional. Es el deporte más antiguo practicado en las provincias del Ecuador, sobre todo en la sierra ecuatoriana. El ecuavole es un deporte que realza al ecuatoriano porque es de práctica masiva. Se lo juega a lo largo y ancho de nuestro país con 3 jugadores con reglas distintas al voleibol internacional que se lo conocen en todo el mundo. Hay un juego de bolas, de las canicas, de los cherecos, los trompos, las cometas, las rayuelas, son distracciones y juegos de ingenio
que muestran la habilidad y el conocimiento transmitidos de generación en generación. Algunas de estas tradiciones, lamentablemente, se están perdiendo debido principalmente al fuerte proceso de pérdida de tradiciones, ¿no? y costumbres. Vamos adquiriendo prácticas culturales que son distintas a la de los ecuatorianos. Tenemos un proceso de alienación. Recuerden ustedes cuando analizábamos la cultura y los procesos en los cuales históricamente nosotros, los seres humanos, no nacemos con una cultura, pero sin embargo vamos adquiriéndola, vamos añadiéndola a nuestra forma de vivir y evidentemente hoy tenemos un proceso, como lo habíamos dicho semanas atrás, hay un proceso de aculturación, especialmente en los jóvenes, por la influencia de las tecnologías de la información. Tienen un teléfono, una computadora, televisión, que claramente estamos viendo cómo esa influencia extranjera está siendo adoptada por los jóvenes. Hay deportes también en esta parte que deben ser citados. El rodeo Montubio, son citados acá, el rodeo Montubio en las comunidades rurales, en el campo de nuestra costa ecuatoriana. Acá, por supuesto, los toros tradicionales de nuestros pueblos, cuando hay unas fiestas, sobre todo de Santoral, de Santos, los gallos, la lidia de gallos, el palo encebado, las carreras de caballos y obtención de cintas premiadas de estas colchas cuando hay este producto de la imaginación, de la invención en la parte de los juegos y deportes tradicionales de los ecuatorianos. La gastronomía es un punto especial. Es otra de las fuertes expresiones culturales que tiene nuestro país. Es muy peculiar y específica de cada zona del país. En la sierra, por ejemplo, tiene una fuerte influencia del mundo andino. Los platos típicos se relacionan con festividades católicas. Ejemplo, la tan rica fanesca, la colada morada, acompañada de las guaguas de pan en la época de finados, en noviembre, el tostado, el cuy, asado, el yaguar locro, las papas con cuero, ocas, mellocos y la sopa de quinoa. En general, las sopas, los locros, las coladas, las chichas son la base de la comida acá en la región sierra, en la que predominan, por supuesto, los alimentos que produce esta tierra: el maíz, la quinoa, el frijol, la papa, el ají, el cuy y el cerdo, que son estos animales domesticados y que son parte, de, por supuesto, de la gastronomía rica que tiene esta región particular de la sierra, ¿no? Caso particular es la gastronomía, para tocar un tema, de la provincia de Loja, donde la tradición culinaria es muy distinta al resto del país. En esta zona, en esta provincia, se preparan platos típicos únicos de la zona, por ejemplo, el repe verde, la fritada, las humas, arvejas con guineo, la chanfaina, el moyoco, el sango, la cecina, el tamal, la miel con quesillo, el seco de chico, carne de burro, etcétera, etcétera, que son inventarios que se hacen a través del Instituto de Patrimonio Cultural, que va evidenciando cómo la gastronomía tan rica en nuestro país es parte de esta diversidad étnica y cultural. En la costa es característica la comida montubia, por supuesto. Es la mezcla de tradiciones. Por un lado, la tradición española con los refritos, el lácteo, el cerdo, las aves de corral, de la influencia africana a través de la participación de los afroecuatorianos, que tienen un condimento muy fuerte, la nuestra, la de los pueblos y nacionalidades ancestrales, el uso de la yuca, el maíz, el maní, la forma de preparar y presentar los pescados del río, los tamales y humitos envueltas en hojas de plátano y plantas útiles conocidos por ellos. Entonces, esta gastronomía costeña es rica en platos preparados con verde, con yuca, con pescado, mariscos y frutas tropicales, como el molo, el bolón de verde, el caldo de bolas, caldo de manguera, la sopa marinera, encebollado y otros, ¿no? La región amazónica, en cambio, caracterizada por tener una cocina vinculada a lo ceremonial, es decir, aquellas bebidas adscritas al chontaduro, a la yuca, a la ayahuasca, son las principales, y la tradición culinaria incorpora animales silvestres como la guanta, la guatusa, la danta, el saíno, el mono, la tortuga, el ají, el palmito, los peces, por supuesto, dulces de naranjita y guayaba. La mayoría de estas etnias amazónicas preparan los ayampacos. Esta es una carne de animales silvestres o pescado envuelta en hoja de bijao. Y la carne no tiene aliños, sino que esta extrae de la hoja de vegetal el sabor y el aroma muy singular. Una vez que dejamos la parte de la gastronomía dentro de esta diversidad étnica y cultural, podemos tocar también
la arquitectura colonial y de inicios de la República también es especial consideración, las construcciones religiosas, en donde podemos encontrar iglesias hermosas, conventos, pinturas y esculturas, todos estos atributos, valores artísticos y culturales que han sido reconocidos mundialmente al declarar, por ejemplo, a las ciudades de Quito y Cuenca como patrimonios culturales de la humanidad. En la costa, en cambio, la arquitectura está vinculada con la producción agroexportadora del siglo XIX. El cacao, en la cual, por ejemplo, Vinces es una de las muestras más importantes, el tecnológico producto de la exportación aurífera en Portobelo, en Zaruma, son esas muestras de cómo pudieron darle ese toque de diversidad étnica y cultural a estos pueblos en la costa. La construcción del ferrocarril también en su momento unió la sierra con la costa, facilitando la creación de poblaciones a su paso. Muestran la influencia de tecnologías foráneas de la época y, por supuesto, adaptaciones locales que forman los actuales paisajes culturales. Por ejemplo, en la sierra la arquitectura tiene tres facetas. La urbana con casas coloniales de madera, de adobe y piedra, siguiendo estilos neoclásicos, estilos barrocos. Las majestuosas iglesias, por ejemplo, en todas las ciudades existen en promedio 10 iglesias y conventos por ciudad. La segunda se refleja en las haciendas, con más casas grandes, con establos, con portales. Por supuesto, la tercera, la campesina, con casas pequeñas, de materiales propios de la zona, como es el adobe, el bareque, construidos con leña, con teja, con paja, ¿no? Cuando vamos a la parte de justamente esa diversidad étnica y cultural en el contexto de los bienes inmateriales, es decir, la producción literaria, musical, el pensamiento, la poesía, es la fuente de inspiración reflejada en la pintura, una expresión literaria, una producción de novelas, una producción de cuentos, de música, con esta influencia de nuevas propuestas estéticas producidas en el mundo y motivada por ideas y pensamientos de cambio o de denuncia social, permiten mostrar una gran producción artística e intelectual. La producción literaria que posee el Ecuador, por ejemplo, en sus diversos géneros, proviene desde la colonia, pasa por el romanticismo, el costumbrismo, la novela, las investigaciones científicas e históricas. El cuento y la novela expresan el realismo social, por ejemplo, con autores como Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert, Demetrio Aguilera, José de la Cuadra, Joaquín Casa. Este último con su novela Huasipungo, que es considerada como la obra más representativa del realismo. Es un documental objetivo de carácter social, la más difundida y traducida de distintos idiomas. Sobresalen figuras, por supuesto, también como Benjamín Carrión, crítico, literario, novelista, recordado por ser el propulsor de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 1944. De otro lado, destacan Eduardo Kingman, Osvaldo Guayasamín, con expresiones de arte y pintura. El Ecuador también, podemos mencionar acá, es un país rico en cultura musical y en diversidad de géneros musicales, ¿no? Entonces, la denominada etnomúsica se destaca con la costa, con los amorfinos usados por los montubios, la de las comunidades indígenas de la sierra, cuya expresión musical tiene mucha relación con la naturaleza. Ejemplo, la canción que siempre, o las canciones que siempre están sonando acá en nuestra región indígena, nuestra región andina, que dan cuenta del homenaje y la demostración de la buena suerte en los páramos andinos. Los grupos étnicos amazónicos, en cambio, mantienen una música instrumental y cánticos con rituales importantes. La música popular, por supuesto, producto del mestizaje, varias expresiones como la tonada, el danzante, el pasacalle, etcétera, son representaciones de la cultura popular ecuatoriana. Y aquí podemos mencionar a varios compositores populares, varios cantantes en nuestro país que tienen esa capacidad, por supuesto, de ser los representantes de ese arte, de esa música, de esa cultura. Cuando tocamos la parte de las costumbres y tradiciones, por supuesto, dependiendo de la región en el Ecuador en la cual quisiéramos tocar este ámbito, las poblaciones indígenas, campesinas, los montubios y mestizos conservan y practican muchas costumbres y tradiciones que heredaron de sus antepasados. Las costumbres que sobresalen son, por ejemplo, el paseo del Chagra, acá en muchas de las ciudades o parroquias de la sierra, el rodeo montú en la costa, las danzas, ollas encantadas, el gallo compadre, el gallo enterrado, si quieren, fiestas en los matrimonios, la celebración de bautizos,
cómo el corte de pelo y el padrino se mantienen, la celebración de los santos y los compadres con guaguas de pan, por ejemplo, carnaval ecuatoriano y guarandeño, cómo nosotros rendimos homenaje en los velorios en el campo, distinto al de la ciudad, y que ocurre, por supuesto, un arraigo religioso muy grande y se manifestaba claramente en esa particularidad de acompañar la comunidad y quienes lo conocían a cada uno de ellos, ¿no? En la costa, en estas costumbres y tradiciones son muy comunes las creencias populares en los hechizos, por ejemplo, los amuletos, cómo se puede cada uno de ellos entender de que es parte de nuestra tradición, es parte de nuestra diversidad étnica y cultural. Cuando tocamos las fiestas populares, que las menciono algunas de ellas, la población mestiza, campesina e indígena heredó cada uno de ellos algunos aspectos especiales para la celebración. Una mezcla de la religión católica de los conquistadores, una mezcla de las costumbres paganas de los incas, de los quitus, de los cañares y otros pueblos que habitaron, por supuesto, el territorio ecuatoriano. De esta combinación nacen celebraciones tradicionales, cuya celebración es nacional y en otras ocasiones muy localizadas, como el Corpus Christi, el Inter Raimi, San Pedro, San Pablo y, por supuesto, la Mama Negra en la Semana Santa, los Inocentes, el Carnaval de Guaranda. Son fiestas populares, campesinas, indígenas, que se mezcla lo mestizo con de los pueblos y nacionalidades indígenas. Las leyendas, por supuesto, es también una parte de nuestra diversidad étnica cultural, en donde pobladores campesinos, indígenas, tienen una rica cultura en leyendas, han vivido con ellas, han sido parte de ellas, de su cosmovisión, algunos recursos naturales como el sol, la luna, etcétera, sobresalen dentro de esta particularidad, ¿no? Estas costumbres también se trasladan en la diversidad étnica y cultural a una particularidad que tiene nuestro país de entender la medicina tradicional. Y es medicina tradicional porque la población rural, la población indígena, durante cientos de años han sanado sus enfermedades a sus enfermos mediante la aplicación de la medicina tradicional, basada en el uso de plantas medicinales, animales silvestres y otras costumbres que son practicadas por personas que poseen o dicen poseer un don especial, que han heredado esas características de sabiduría de sus antepasados y según la región del país se denominan curanderos, chamanes, parteras y otros, ¿no? Estas principales costumbres y tradiciones que se reconocen y practican para sanar a ciertas enfermedades, se mencionan, por ejemplo, las limpias, el alivio del mal de ojo, como nosotros entendemos también una práctica médica importante que se practica, perdón la redundancia, en la región andina del Ecuador, es el uso del cuy, por ejemplo, para limpiar y sacar enfermedades relacionadas con envidia en el ser humano. También la pasada del huevo, una forma de medicina tradicional muy definida, en limpiar el cuerpo de un niño con huevo fresco de gallina criolla para sacar malas energías del ojo, el mal humor del niño. Y por supuesto el uso de otro tipo como por ejemplo, en la Amazonía, de tradiciones, de ceremonias para que esto se pueda trasladar al uso de plantas medicinales para aliviar enfermedades leves y otro tipo de enfermedades. En nuestro país hay un montón de ciudades patrimoniales del Ecuador y esto da cuenta de la importancia cómo se conserva la cultura a través justamente del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural. Hay 22 ciudades que han sido declaradas como tales. Por ejemplo, Patrimonio Cultural del Ecuador son las ciudades de Alausí, Azogues, Baeza, Cajabamba, Sigalpa, Catacocha, Cuenca, Girón, Gualaceo, Guaranda, Ibarra, Latacunga, Loja, Montecristi, Nabón, Quito, Riobamba, Saraguro, San Goiquí, San Gabriel, San Miguel de Bolívar, Siksigi y Saruno. Todas ellas conservan estas ciudades una invaluable, valorable riqueza cultural que es desconocida por la mayoría de ciudadanos ecuatorianos que debemos nosotros trasladarlo a esa parte. Entonces, para proteger estos rasgos culturales y naturales, hay incluso pueblos de nacionalidades no contactados, se han autoaislado, están en el Parque Nacional Yasuní, están en la Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno, por ejemplo, ahí hay pueblos que están determinando su propia forma de vida, ¿no? Entonces, consideraciones finales, por ejemplo,
El patrimonio cultural del Ecuador es una herencia ancestral que da cuenta de dónde proviene un pueblo, quiénes son y posiblemente hacia dónde vamos. Está documentado y reforzado por el conjunto de creaciones que distinguen de los demás pueblos y dan identidad y están dados por los valores espirituales, los valores culturales, las tradiciones, los simbólicos, estéticos, tecnológicos y bienes materiales que han aportado a la historia de la comunidad. Esta diversidad cultural del Ecuador es inmensamente rica y diversa. Existen manifestaciones culturales que son de un potencial para el fomento del turismo. Además, esta diversidad cultural ayuda a la identificación del pueblo ecuatoriano. Pero lamentablemente hay corrientes que hacen tambalear estas tradiciones, que hacen tambalear estas costumbres en algunos pueblos y nacionalidades, parroquias, en algunos sectores incluso se evidencian serios problemas de aculturalización, especialmente en los jóvenes. Ya hemos dicho que la existencia de nacionalidades y pueblos diferentes en el Ecuador hacen que este sea un país pluricultural, un país multiétnico, y es también una ventaja competitiva para el impulso de su aprovechamiento mediante el turismo sustentable, por supuesto. Es importante resaltar que cada grupo étnico tiene su propia cosmovisión, una manera de concebir a los recursos naturales que le rodean, y esta visión tiene que ver con el uso, el manejo y el aprovechamiento de los diversos componentes de la biodiversidad. Esta conservación se basa en la buena o mala práctica que realice la población involucrada mediante sus prácticas. Por esta razón, es muy importante la permanencia de las tradiciones de uso y manejo de las poblaciones locales, del uso de prácticas ancestrales, de conocimientos, de costumbres, de tradiciones de los pueblos y nacionalidades del Ecuador han permitido un manejo adecuado a los recursos naturales en comparación, por ejemplo, a quienes tienen otro tipo de particularidades, ¿no? Las culturas indígenas en nuestro país, de esta diversidad étnica, enfrentan un acelerado deterioro de conocimientos ancestrales, especialmente los usos que tienen en las prácticas de esa memoria histórica de las tradiciones orales, manuales, alimenticias, del uso de la medicina ancestral, y también cómo esos conocimientos ancestrales, costumbres de la población se evidencian escaso interés, incluso cierto grado de desmotivación por parte de los jóvenes y que evidentemente hay que recuperarlo. En esta parte de de la exposición que estoy haciendo de esta clase, me gustaría mostrarles algunas cuestiones que creo yo que son importantes que se tengan que visualizar también. Esto tiene que ver con, por ejemplo, la posibilidad de visualizar a, nuevamente, lo que habíamos manifestado, una referencia étnica en la cantidad de pueblos, de nacionalidades, de grupos étnicos que viven en una determinada región. Lógicamente, cada uno de ellos tiene implícitos sus tradiciones, su cultura. Se debe considerar que la diversidad cultural también es una riqueza de costumbre, de lengua, de tradición, de comida, como habíamos dicho, y entender estos alcances para comprender la diversidad biológica, ¿no? Esta herencia ancestral que da cuenta de la historia natural de la vida, dice de dónde venimos, quiénes somos y abarca un conjunto de creaciones que distingue a los demás pueblos. Todo país tiene una historia, sí, y hemos dicho que esta es una base sólida que permite para desarrollar la identidad, que permite desarrollar evidentemente ese legado para construir el presente y un futuro. Patrimonio cultural, lo habíamos dicho, y estoy poniendo estas diapositivas para que ustedes puedan en este resumen final ir evidenciando qué es patrimonio cultural, cuáles son los tipos de patrimonio cultural, tanto el material o intangible o el patrimonio inmaterial o intangible, ¿no? Aquí están las referencias, aquí están expuestas las clasificaciones: patrimonio cultural inmueble, el patrimonio cultural mueble, que ya lo habíamos dicho, el patrimonio cultural inmaterial o intangible, son evidentemente este conjunto de costumbres, representaciones, expresiones, prácticas, conocimientos y todos los valores culturales y sociales que caracterizan a una comunidad y están contenidos en música, en arte, medicina tradicional y otros. Esta diversidad étnica y cultural en Ecuador se ve reflejada a través de grupos étnicos, lenguas nativas y culturas precolombinas, artesanías, juegos y también deportes tradicionales. Habíamos expuesto algunos datos. Aquí está el Censo de Población y Vivienda del 2010. 72% se autoidentifica de nuestra
Población, según su cultura y costumbres, como mestizo, un 7% indígena, 4% afroecuatoriano, 1 negro, 2 mulato, 7 montuyo, 6 blanco y otros, obviamente. Las nacionalidades o pueblos a los que pertenecen, como ustedes pueden ver, hay un total de 1.018.176, que son el 100% de quienes se encuestaron. Los más importantes, el Quichua de la Sierra, con un porcentaje del 32%, teniendo de miembros 328.149, quienes evidentemente se identifican o se autoidentifican como pueblos o nacionalidades, ¿no? Y ahí están los datos de que algunos ignoran en un 14%. El Purúa también es muy importante con un 13%, 136.141, y ahí están evidentemente el resto de pueblos y nacionalidades. Y cómo la diversidad étnica en nuestro país está configurada con el 72% aproximadamente de mestizos, los euroecuatorianos, quienes están con un 6% descendientes de españoles, nacidos en territorio colonial ecuatoriano, o probablemente quienes se han trasladado a vivir desde otros países acá y se consideran blancos o euroecuatorianos, afroecuatorianos, por supuesto, más directos de la raza negra, que fueron esclavos transportados durante la época colonial, perdón, alrededor del 7%, los pueblos y nacionalidades, grupos étnicos que vivían acá también 7%, y acá están cada uno de aquellos grupos y nacionalidades que yo había mencionado, los Shuaras, los Bachuar, los Guaurani, los Suana Secoya, y cómo los Quichua de las Andes ecuatorianos tienen esa connotación de ser parte de esta rica y diversa cultura, esta rica y diversa cultura étnica, y aquí podemos entender los quichuas de los Andes. Hay los grupos étnicos también en la costa ecuatoriana, mencionados como anteriormente los dijimos, los Áchilas, los Chachi, los de Pera, por supuesto, Huancavicas, quienes vivían en la provincia del Guayas actualmente y parte de lo que hoy conocemos como las provincias de la península de Santa Elena, los Aguá, el grupo de Montubios, por supuesto. Las lenguas nativas, ya hemos dicho, hay 13 lenguas nativas, 9 en la región amazónica, 4 en la costa y, por supuesto, el quichua, que es ese porcentaje más importante de casi 3 millones de quichua hablantes que viven en el Callejón Andino o en la sierra. Con esta exposición y con esta parte de un video asíncrono, he querido yo a ustedes, queridas y queridos estudiantes, trasladarles este tema que había sido planteado para ser discutido, analizado en una clase de características síncronas, más sin embargo, por la planificación que había expuesto yo al inicio de esta grabación, que tenemos el día de mañana, defensas de tesis de sus compañeros que ya se gradúan de contadores y auditores, tendré que estar toda la mañana y la tarde en estas actividades académicas. Es por eso que estoy grabando este video asíncrono, esperando de que sea de utilidad de ustedes. Y en todo caso, nos estaremos viendo el próximo día viernes para tener una clase síncrona, explicar si es necesario a profundidad algún tema y, por supuesto, tener el gusto de verles al menos de manera virtual. Muchas gracias a todas y todos ustedes por la gentileza de ver este video y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes.